Hola, yo soy Steffi y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Valerie y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Universitario de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Saludos a todos y a todas los que nos ven y escuchan. Yo soy Álvaro Tobar. Bienvenidos a un episodio más de nuestra quinta temporada de Pulso Científico, un espacio donde la ciencia se entiende y se aplica a la salud. Hola, bienvenidas y bienvenidos, yo soy Fernanda Corona. Hoy en Pulso Científico vamos a hablar de miopatías inflamatorias idiopáticas, enfermedades del músculo que pueden confundirse con cansancio o falta de condición, pero que necesitan atención y diagnóstico oportuno. ¿Te ha pasado que subir escaleras se siente más difícil o que el cuerpo no te responde y no sabes por qué? Hoy hablamos de miopatías, qué son, cómo se detectan y qué señales no conviene ignorar. Para entender este tema con precisión y claridad, hoy nos acompañan expertos en el tema. La doctora Mónica Vázquez del Mercado es una académica e investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y reumatóloga del Hospital Civil de Guadalajara. Es investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y cuenta con una sólida producción científica, más de 130 publicaciones internacionales indizadas, a las cuales suman algunos otros productos de innovación tecnológica. Ha trabajado de forma interdisciplinaria y en colaboración internacional en miopatías inflamatorias e idiopáticas, participando en redes como el IMAX, el International Myositis Assessment and Clinical Studies Group, una coalición internacional que desarrolla estándares y estudios colaborativos en miositis. Doctora Mónica Vázquez, gracias por estar aquí. Buscamos una conversación rigurosa y accesible para nuestro público en general. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación tan generosa. Es un gusto estar con ustedes, doctora Fernanda Corona. Gracias. Es realmente un placer compartir en este momento la conversación con ustedes y con nuestro público que nos escucha y bueno, es todo, va a ser todo un festín de conocimiento y de transmisión, sobre todo a lo que nos importa tanto, que es a que nuestros pacientes, nuestra población en general, esté atenta y advierta las red flags o las banderas rojas para cuando tiene que acudir por estos temas que estamos hablando de la sospecha de una enfermedad que debilita, como las miopatías inflamatorias idiopáticas que muy correctamente mencionó el doctor Álvaro. Gracias. Gracias, doctora. También nos acompaña el doctor Óscar Enrique Pizano Martínez. Él es investigador, inmunólogo y profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Su trabajo se enfoca en comprender los mecanismos moleculares de la infección, la inmunidad y la pérdida de la tolerancia inmunológica, es decir, cuando el sistema inmune deja de reconocer lo propio. Él integra diferentes modelos, animales, ensayos in vitro, estudios clínicos. Él es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y cuenta con una producción académica sólida en revistas indizadas, además de libros y capítulos. Doctor, muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy queremos que nos ayude a traducir el que pasa por dentro y en las miopatías. No, al contrario, un placer. Gracias por la invitación, Fernanda. Gracias, doctor Álvaro. Un honor compartir esta mesa con ustedes, con la doctora Mónica Vázquez. Y bueno, vamos a disfrutar esta parte de la ciencia que muchas veces no la hacemos llegar a la población, o la población a veces no se imagina como este aspecto, fenotipo como de persona que está siempre con bata, metido en un laboratorio, sí, ¿no? Que no te arreglas. Vamos a tratar de platicar de estos temas de una manera sencilla. Exacto. ¿No? Y se agradece de antemano pues la invitación nuevamente. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y pues bueno, pretendemos sacar el máximo provecho de este tiempo y espacio con nuestros invitados
Vamos a ir directo al grano para inicio a este tema tan interesante, ¿no? Doctora Mónica Vázquez, ¿nos podría decir, por favor, qué son las miopatías inflamatorias idiopáticas? ¿Cómo no? Para empezar, hay que delimitarlas en dónde se estudia, quién es el especialista. Estas enfermedades entran en el campo de la reumatología. Son enfermedades muy poco comunes que se manifiestan, como bien lo mencionó el doctor Álvaro, porque de un día para otro o de manera insidiosa, es decir, paulatina, puede ser que tú manifiestes que te cuesta trabajo despegar tu cabeza de la almohada, que te es difícil hacer cosas de tu vida diaria como peinarte, como el lavarte el cabello, como el subir una escalera, levantarte del retrete. Entonces, es muy importante que la sociedad se entere porque hay mucho retraso en el diagnóstico y aquí el tiempo es oro, es vida, literalmente. Doctores, la inflamación forma un componente principal de esto, ¿no? En palabras sencillas, doctor Oscar, ¿qué es la inflamación para un inmunólogo? Sí, mira, Fer, para explicarlo de una manera muy simple, nuestro organismo cuenta con células, con moléculas que se encargan de la defensa diaria de tu organismo, ¿no? Es decir, te protege contra virus, te protege contra bacterias, te protege contra algunos agentes tóxicos. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico puede ser o puede llegar a perder esta tolerancia ante la presencia de ciertos factores y entonces nuestro sistema inmune, en lugar de protegernos o más allá de protegernos, se vuelve en contra de nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, esto puede ser que sea un proceso en el cual esta desregulación del sistema inmune vaya a comenzar a desconocer lo propio. Exacto. A través del tiempo, a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces podemos vivir en un estado inflamatorio. Obviamente, este estado inflamatorio va a depender de muchos factores, entre ellos, por ejemplo, qué vía del sistema inmunitario está activada. Y bueno, ya podemos llegar a un punto en el cual entonces hay un proceso de infiltración inflamatoria en ciertos órganos, en ciertos tejidos, como en este caso el músculo, y la presencia de proteínas que promueven esta inflamación hacia el futuro. Y esto puede dañar, pues, los tejidos, obviamente. Ok, excelente. Entonces, pudiéramos hacer un sencillo resumen en una frase con respecto a esta primer pregunta, que podríamos acotarla en: no es flojera, ni solo cansancio, es decir, es un músculo que está siendo afectado por un proceso inflamatorio o de daño. ¿Es correcto? Es correcto. Inicialmente inflamatorio y posteriormente incluso sí puede haber un daño permanente en algunos casos, sobre todo de los músculos más grandes, que son los músculos que le llamamos de la cintura pélvica, es decir, las piernas. ¿No? Y esto es en la gran mayoría de las miopatías, porque la mayoría son de debilidad proximal y solo una tiene una debilidad distal, incluso asimétrica, que se llama miositis de cuerpos de inclusión, pero que no es muy común en nuestros países, extremadamente común en los países nórdicos. Exacto. Entonces, para traducir esta parte de proximidad, nos podemos referir entonces a extremidades como hombros, piernas. Sí, yo como explico a los pacientes es que del codo hacia arriba es proximal. ¿No? Ya. De la rodilla hacia arriba es proximal. Exacto. Y del codo hacia abajo, de la rodilla hacia abajo, se considera distal en miopatías. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Sí. Doctora, entonces, a ver, usted acaba de mencionar que hay diferentes tipos de miopatías. ¿O correcto? Son fenotipos? ¿Cómo se define ahí? ¿Cuántos tipos hay, doctora? Bueno, esto viene desde hace muchos años, desde que se describen estas enfermedades. Entonces estamos hablando de los 70s. Yo creo que muchos de ustedes no habían nacido, ¿verdad? Seguramente. La primera clasificación seria, que todavía es vigente para muchos, es la clasificación que se publica en 1975 en una revista muy importante que se llama el New England Journal of Medicine, que todavía circula, todavía tiene un gran éxito, en 2 partes, y se publica por los doctores Bohan y Peter. Y ahí se hablaba de los primeros tipos, digamos, que se reconocían. ¿Por qué?
porque esas enfermedades que dan inflamación y debilidad real, no solamente esa percepción de cansancio, pueden tener, digamos, dos grupos grandes. Uno que tiene manifestaciones en la piel y se reconoce como dermapiel miositis. O sea, es afección de la piel o inflamación de la piel con inflamación de los músculos. Y el otro gran grupo, los no dermatomiositis, que son los que no tienen esta afección dérmica y que entre ellos, hoy por hoy, se reconocen los tipos de una miopatía que se llama necrotizante inmunomediada sumamente agresiva, yo diría que es la más agresiva de todas, la verdadera polimiositis, el síndrome antisintetasa, que tiene mucha afección en pulmones, que puede o no tener debilidad, y además de esto, la miositis de cuerpos de inclusión. Entonces, inicialmente se integraba también aquellas asociadas a cáncer y lo que se llama las overlap o de superposición. Es decir, yo tengo miopatía inmune mediada, pero tengo lupus también, o tengo artritis reumatoide, o tengo otra enfermedad reumática. Entonces también podemos ver eso. Entonces, dependiendo de qué criterio de clasificación, en reumatología utilizamos mucho los criterios de clasificación, nosotros podemos de alguna manera ponerle el nombre a ese tipo específico de miopatía inflamatoria idiopática, y obviamente por las manifestaciones clínicas y los anticuerpos que tienen presentes en su sangre, como ya lo explicó el doctor Oscar. Ese desconocimiento lo vemos reflejado los clínicos como ciertas proteínas que podemos identificar y reconocer en la sangre de los pacientes, y nos ayuda mucho para poder saber qué tipos son, cómo tratarlos, qué pronóstico tienen, y varias cosas que seguramente en la conversación van a salir, no me adelanto. Muchísimas gracias. Una pregunta, doctora. Sí. ¿A usted le llegan mucho a su consulta pacientes que han ido con otros especialistas y que han retrasado, por lo tanto, el diagnóstico? Sí, no quiero verme presunciosa, ni mucho menos, pero es algo muy común que sucede en este campo de las miopatías, porque no todas las miopatías son de libro, digamos, ¿no? O sea, que tienen todas las manifestaciones al inicio, sino que, como bien lo mencionó, el desconocimiento a veces es paulatino. El doctor Oscar lo dijo muy claro. Entonces puede ser que el paciente apenas empiece con primeros signos, como una coloración violácea en estos párpados superiores o bien en los inferiores, que tiene un nombre específico, se llama heliotropo, y el paciente no sabe por qué le está pasando eso, o una coloración violácea en la B del pecho, o como si se hubiera puesto un chal, entonces está una coloración rojiza en la espalda, literal, donde se ubicaría la zona de una pashmina, de un chal, y otros datos, y todavía puede ser que no se manifieste la debilidad, sino que puede ser que unos debuten muy rápido y otros de manera, se dice, como paulatina, ¿no? Insidioso, decimos. Entonces, es importante que reconozcamos eso y que sepamos por lo menos transmitirle a la sociedad. Algunas sería fabuloso, ¿no? Quizás nos pueden invitar otra vez. Claro, y con gusto. entonces hacer imágenes, ¿no? Que son alusivas a esto que estamos hablando, para que sea como más identificable por la población. ¿Sí? Sí, Excelente. Me quedo con este punto tan interesante para nuestra audiencia. Doctor Oscar, me gustaría sumar su mirada a esta segunda pregunta que nos ha estado resolviendo la doctora Mónica. Desde el punto de vista de la investigación, ¿cómo es que clasificar bien cambia el camino diagnóstico y terapéutico o de tratamiento? Sí, mira, desde este punto de vista podemos decir, podemos comenzar a considerar el hecho de que las miopatías no es una sola enfermedad, ¿no? Sino que son un grupo de estas, que son un grupo heterogéneo, Okay. Que sin embargo en algunas ocasiones pueden traslapar Ya. síntomas, ¿no? Entonces es muy, muy importante entender
que al ser tan heterogéneas están dadas por vías inmunológicas diferentes. Ok. ¿No? Entonces, de esta forma, identificar esta vía que está implícita o cuál está activada, identificarla de forma adecuada, nos puede ayudar a llevar, por ejemplo, a un mejor diagnóstico, a una mejor clasificación, a un mejor tratamiento, Claro. evitar un tratamiento no necesario, Exacto. ¿no? Entonces, la parte de la vía inmunológica que hay que identificar, que está presente, que está activa, es una manera también importante, como lo mencionaba la doctora Mónica, la presencia de autoanticuerpos, la presencia de algunas proteínas inflamatorias, las características de la sintomatología clínica, desde el punto de vista inmunológico, nos ayuda a lograr esta clasificación. En teoría, si logras clasificarla, pues llegas más rápido al diagnóstico y por lo tanto al tratamiento, ¿no? Porque el tratamiento, no sé, pregunto, ¿debe ser diferente en cada tipo de...? Depende, sí, del fenotipo. Depende del, por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? Lo más común en el mundo es que nosotros diagnostiquemos el tipo que se llama dermatomiositis. Es la más prevalente en todo el planeta. Entonces, este tipo de miopatía inflamatoria tiene, dependiendo de la edad en la que lo estamos diagnosticando y dependiendo de los marcadores en sangre, puede que tenga una característica de afección o de daño al pulmón. Entonces, esos pacientes evidentemente necesitan un tratamiento diferente al tratamiento que requiere un paciente que tiene una dermatomiositis clásica, en donde solamente hay debilidad muscular y compromiso cutáneo. Obviamente, una vez que se involucra el pulmón, nosotros tenemos que estar al pendiente de si evoluciona de manera rápida, de si hace unas afecciones que le llamamos neumonías organizadas o no organizadas, dependiendo si este es rápidamente progresivo. Entonces, de ahí depende mucho, con los estudios de abordaje, una vez que tienes el diagnóstico inicial de dermatomiositis. Les pongo un ejemplo. Si ese paciente tiene un anticuerpo que se llama MDA5, sabes que ese paciente en esta población y en la mayoría del planeta va a tener un alto porcentaje de involucro a pulmón. Y si le agregas que tiene otra marca de desconocimiento que se llama anti-Ro52, sabes que este daño pulmonar en esta dermatomiositis no solamente puede ser el daño, sino que puede ser rápidamente progresivo. De ahí, entonces, que uno decida utilizar ciertos medicamentos convencionales o medicamentos de otro tipo, como biológicos, etc. Depende mucho de cada una de esas características de desconocimiento. Me lo ligo con el comentario muy acertado del doctor Oscar Pisano, y así es como tenemos que tratar a cada uno de los pacientes, haciendo énfasis que la más refractaria al manejo es la miopatía necrotizante inmune mediada. Ahora, un comentario que creo que no me lo pidieron, pero me gustaría decirlo. Adelante. Cuando uno piensa que uno está estudiando bien a un paciente, que lo está tratando adecuadamente, pero ese paciente no se comporta y no responde al tratamiento como se es esperado, hay que replantear si uno hizo bien el diagnóstico. Exacto. Hay que replantear si no es alguna otra entidad como las distrofias musculares. Y eso lo vemos mucho en los pacientes que etiquetamos como polimiositis, porque pueden resultar en que son en realidad enfermedades genéticas, como las distrofias de cintura y cadera, distrofia de anillo fibroso, etc. Y eso lo hacemos a través de métodos moleculares, ¿no? Qué interesante. Pues bueno, las miopatías son una de las enfermedades poco comunes, ¿no? Es decir, muchas de las veces se les tiende a llamar como de esas enfermedades raras, ¿no? Así es. Pero, ¿qué significa realmente eso, no? Hay un comentario que me gusta mucho, no recuerdo el autor en ese momento, pero mencionan, a ver,
la definición de raro depende de cada país. Sí. Entonces, lo raro es porque la frecuencia y prevalencia, es decir, cuántos casos veo en un año o en un tiempo determinado, son bajísimos comparado a que yo te diga que diagnostico osteoporosis o artritis reumatoide en 2 de cada 100 pacientes o en más personas. Entonces, dentro de la reumatología y dentro del general del contexto, pues sí, son enfermedades que incluso no se sabe exactamente, y menos en nuestro país, cuál es la real cifra de pacientes con esto. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que como estamos en centros de tercer nivel de atención, sí nos llega, la concentración de pacientes, y en Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, pues vemos mucho más pacientes de lo usual, ¿no? Uh-huh. De lo usual que se ve en una consulta, no sé, de medicina interna o de otra especialidad, pues obviamente sí se reclutan más pacientes. Excelente. Sí, entonces, para la audiencia, que no nos quede la confusión, ¿no? Raro no significa algo como misterioso, sino como bien lo acaba de mencionar la doctora, que son menos frecuentes, ¿no? Y por eso puede tardar en sospecharse, ¿cierto? Entonces, es algo a considerar para nosotros. Hablando de los misterios y las rarezas en cuanto a investigación, doctor, por ejemplo, ahorita están mencionando muchos positividad de ciertos anticuerpos. Entonces, el diagnóstico en el punto de vista molecular o inmune es a través de la detección de estos anticuerpos, ¿no? ¿Esto qué tan complicado es, doctor? O sea, ¿cuántos anticuerpos, proteínas, o cuántos tiene que detectar, doctor, para poder, poder definir esto? Sí, mira, justamente con esta definición, por enfermedades raras, ¿sí? Se ha requerido o se requiere de manera urgente el poder establecer estudios mucho más amplios, muchos más grandes, que incluyen muchos más pacientes, porque hay que considerar una cosa: las enfermedades de carácter autoinmune, pues muchas de ellas no se les considera como un agente etiológico en particular para su desarrollo o el establecimiento de la enfermedad, ¿no? Uno de estos es justamente el bagaje o la conformación genética del individuo, que es una carga importante. Sin embargo, también se le atribuye a factores ambientales, ¿no? Entonces, estos agentes etiológicos han venido cambiando a través de la historia, se han considerado bastantes, desde el uso de fármacos, desde el uso de anticonceptivos, desde el uso de, no sé, infecciones por algunos virus como Epstein-Barr virus, el uso de, por ejemplo, ahorita ya se ha establecido y está muy claro, por ejemplo, que la radiación ultravioleta también tiene un impacto importante en la generación de esas enfermedades. Entonces, a lo que voy es con esto, para hacer la pregunta es, ¿cuántas moléculas tiene que haber? La verdad es que estas moléculas han ido avanzando con el paso del tiempo, ¿no? Cada día van apareciendo nuevos marcadores, que es lo que nosotros le llamamos así, ¿no? La generación de estos anticuerpos ha venido creciendo, y algunos de ellos pueden ser anticuerpos que son específicos de las miopatías y algunos que están asociados a las miopatías. Entonces es importante tener muy claro este contexto, ¿no? De que estos anticuerpos que se han venido estableciendo o considerando para dar un diagnóstico acertado desde el punto de vista molecular, esto puede variar o ha ido variando con el tiempo, ¿no? Porque también tiene que ver la especificidad del anticuerpo. Entonces, básicamente un marcador es eso, ¿no? Lo que te dice que realmente es sí o un no, como marcar una positividad en algo que sí existe o no existe. Me gustaría hacer un comentario adicional aquí para nuestra audiencia. Gracias. En estos grupos de anticuerpos que menciona el doctor Óscar Pisano, como específicos de miositis, alrededor estamos ahorita como 25 anticuerpos en el mundo, pero, ahí viene el pero. El diagnóstico en medicina siempre es clínico. Entonces yo puedo tener, y les voy a dar un dato importante, el grupo que se llama dermatomiositis, 8 a 9 de cada 10 van a tener un marcador en su sangre.
pero va a haber a lo mejor 1 o 2 de cada 10 que pueden no tenerlo, y eso no excluye el diagnóstico. Es súper importante eso, porque luego incluso los residentes, tengo el honor de formar reumatólogos en el Hospital Civil Nuevo, Dr. Juan Menchaca, pueden dudar de que el paciente tenga el diagnóstico, por ejemplo, de una miopatía inflamatoria idiopática, por ejemplo, una dermatomiositis, y nos pasó no hace mucho. Entonces me decían, doctora, pero es que no tiene MI2 positivo. Y les digo, ¿y cuál es el problema? 1 o 2 de cada 10 no lo va a tener, ¿no? Aunque en México sabemos, y por estudios que nuestro grupo ha publicado ya desde hace bastante tiempo, que 6 de cada 10 pacientes que tienen dermatomiositis van a tener este anticuerpo que se llama anti-MI2. Contrario, es bien importante esto, a los países nórdicos, que el más común es un anticuerpo que se llama anti-JO1. Pero aquí en México solamente 4 de cada 100 lo tienen. Entonces era muy común ver que llegaran estudiantes, residentes, otros incluso colegas, y decían, es que no tiene JO1. Y les decía, pues no lo va a tener, ¿no? Porque es muy difícil ver en México realmente este tipo, subgrupo de anticuerpos que llamamos anticuerpos antisintetasas. O sea, son proteínas que se desconocen, mas no dejan de hacer su función normal, que son componentes de la traducción, o sea, del procesamiento de las proteínas, y tienen mucho que ver en daño pulmonar, en el síndrome antisintetasa. Entonces, esto creo que es un acotamiento que vale mucho la pena que nuestra sociedad y la gente que nos vea o nos escuche lo sepa. Exacto. Doctora, qué interesante. Sí. ¿Qué es más complicado, doctora? ¿Formar a los reumatólogos o entender el componente genético de los pacientes? Porque ¿qué viene primero? Evidentemente son dos cosas totalmente independientes. Las dos implican esfuerzos muy diferentes, y la formación de recursos humanos a mí me fascina, tanto a nivel de especialidad como maestría, doctorado. Yo creo que si no, yo no tendría casi 35 años en esta casa de estudios, y muchos años también más en el Hospital Civil Dr. Juan Menchaca. Pero es una labor que, fíjate, yo creo que tiene mucha corresponsabilidad social, claro, ¿no? Porque formar en la excelencia a los especialistas, a los futuros médicos que van a atender esto y que se certifiquen ante las instancias correspondientes de nuestro país, que es el Consejo Mexicano de Reumatología, para ver que ellos son aptos para ejercer esta especialidad en este país, pues es parte de lo que tenemos que hacer. Y entonces todo eso tenemos que combinarlo, y tenemos la gran fortuna de poder tener alumnos básicos, digamos, de maestría y doctorado, alumnos de verano científico, profesores, grandes profesores en el centro universitario, en el Instituto de Investigación en Reumatología, que tuve el gran honor de fundar en 2004 y todavía dirigir. Por cierto, ayer fue, digamos, que la refundación del instituto. Nos acompañó nuestro querido doctor Jaime Andrade Villanueva, nuestro vicerrector ejecutivo, y evidentemente nuestro rector de centro, el doctor Eduardo Gómez, y bueno, más autoridades, y fue un gusto, ¿verdad, doctor? Sinceramente. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, querida audiencia, pues creo que algo que podemos resaltar aquí es gozar de la experiencia clínica de investigadores clínicos que tenemos en nuestro país, en nuestro estado, en la Universidad de Guadalajara, porque como bien dice, los libros pueden definir muy bonita un fenotipo u otro, pero la realidad, solamente la experiencia clínica, el ojo experimentado de tanto recorrer, ver, observar pacientes, puede dar esa certeza. Entonces, esa guía que es interesante y muy importante para el recurso humano que se está generando, pues nos va a llevar a un beneficio finalmente para nuestra población, ¿no? Es correcto. Sí, yo quisiera hacer una acotación aquí, porque de lo que se está diciendo resultan también vivencias personales, ¿no? Okay. Cosas que te marcan de manera positiva, sobre todo, porque yo tengo también
conocidos, un familiar, hermanos, que también son doctorados, trabajan para otras instituciones públicas del país, pero en el área de ingeniería. Ok. ¿no? Y se tiene este concepto de que, por ejemplo, yo siempre he dicho, es que en matemáticas tú puedes prever que 2 y 2 son 4, Claro. ¿no? Pero en la biología, en la medicina, 2 y 2 no te va a dar 4, Exacto. ¿no? Rara vez da 4. ¿No? Es algo más complicado porque hay más factores involucrados en los Claro. cuales te va a dar un resultado que a veces tú esperas y a veces no, porque hay muchos factores implicados, ¿no? No es como una ecuación literal. Entonces, Exacto. esa parte es bonita en cuanto a la parte de la investigación en ciencias de la salud, ¿no? Y es lo que descubre y te enriquece, porque cada día vas creciendo más, vas avanzando más, vas generando más conocimiento y te das justamente cuenta que esto, híjole, los resultados ahora sí, ¿no? Cambian. Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Sí, justo hay muchos, perdón que lo mencione, pero hay incluso hasta memes donde no saben ya a qué especialista hablarle, porque la enfermedad es demasiado misteriosa. Háblale al reumatólogo. Entonces, esto es muy simpático. Doctor, una pregunta que me quedó. De estos pacientes que usted ve, ¿hay alguna edad que usted pueda decir es más prevalente o hay que tener más cuidado a cierta edad? ¿O no importa la edad? Esta pregunta es muy importante y gracias por hacerla, doctora Fernanda Corona, porque nosotros como reumatólogos adultos, pues vemos después de los 16 años, pero esta enfermedad se presenta en todas las etapas de la vida. Y podemos precisar varias cosas importantes, pero quisiera la primera precisar algo que creo que es muy, muy importante para el conocimiento de nuestro público en general. Desafortunadamente, cuando hacemos un diagnóstico de cualquiera de las miopatías inflamatorias idiopáticas, 3 años antes, 3 años después, 5 años antes, 5 años después, incluso hay quienes dicen 10 años antes, 10 años después, puede presentarse un cáncer. Entonces, esto no hay que apanicar a la población, estamos informando. Pero esto es muy, muy importante que lo sepan las personas, porque hay quienes debutan con el cáncer y luego vemos la miositis. O sea, es como que le antecede. Pero normalmente puede ser en este lapso de tiempo que depende de los autores y las series de estudio, que pueden decir que desde 10 años antes o 3 años antes, o bien después de un diagnóstico de estas miopatías inflamatorias idiopáticas, se puede presentar un cáncer. Ahora aquí, para que no se alarmen, hay ciertas guías, las guías son guías, no son leyes, que nos dicen cuáles son los pacientes que más en riesgo están. Y volvemos al tema de qué tipo de miopatía es la que más comúnmente se asocia al cáncer. Si es la más prevalente, la dermatomiositis, evidentemente la dermatomiositis es la que más se asocia al cáncer. Y esta dermatomiositis tiene un marcador muy específico que se llama anticuerpos anti-TIF1 gamma, así, T y latina F 1 gamma, así se llama. O el anticuerpo anti-N de nube, X, que se usa en la palabra México, P de Pedro, número 2, anti-NXP2. Esos dos anticuerpos, junto con la presentación alrededor de los 45 años y la presencia de la dermatomiositis en las guías internacionales que se publicaron en el 2023, en donde tengo el honor de estar en el grupo, justamente como lo dijo el doctor Álvaro, iniciativa del IMAX y del doctor Agarwal de Pittsburgh, y que estamos mucha gente que se nos considera expertos en el campo. Se publicó justamente cuándo podemos hacer un abordaje más intenso sobre un paciente, buscando intencionalmente que no vaya a tener un cáncer por allá a la puerta, ¿no?
Entonces, esto es una pregunta muy importante. Curioso. Si yo lo traslado, esto mismo que acabo de decir, a un paciente con el mismo diagnóstico, pero juvenil, no ocurre lo mismo. ¿Por qué? No sabemos. Pero un juvenil, una dermatomiositis juvenil, con el mismo anticuerpo, antitífono gamma y anti-NXP2, cualquiera de los dos, no se asocia con cáncer. Entonces, estos son de las tantas y tantas y tantas observaciones clínicas que son tremendas oportunidades de investigación en el campo básico en el que estamos, en el campo clínico, y todavía hay mucho que tenemos que investigar en estas enfermedades. Excelente, doctora, muchas gracias. Nada más para acotar aquí para la audiencia en esta última pregunta. Entonces, con respecto a la cuestión de la edad, puede aparecer en distintas edades, pero lo importante es reconocer aquellas señales persistentes, ¿cierto? Correcto. Entonces, hemos también escuchado que los hipolipemiantes tienen cierta relación con el desarrollo de esta enfermedad. ¿Qué se sabe al respecto, doctora? Sí, mira, gracias, doctor Álvaro, que lo mencionas. Fíjate, los hipolipemiantes es algo que mucha población utiliza porque tenemos desafortunadamente mucho síndrome metabólico, tenemos mucha necesidad de usarlos porque hay hígado graso, ¿no? Exacto. Una gran prevalencia, y no es que todos la vayan a hacer, no es que satanice yo, ni mucho menos, claro que no, el uso de las estatinas, no. Pero sin embargo, sí está perfectamente reconocido que la atorvastatina, específicamente esa, no es que se presente con una frecuencia muy importante, pero sí se sabe y se reconoció ya desde hace algunos años que puede desencadenarlo en 1 a 2, 3 casos por millón. Por millón. Por millón. Ok. Eso es algo, pero es algo que se tiene muy bien clasificado. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente delante nuestro que tiene este fenotipo clínico, siempre dentro del interrogatorio sí debemos de preguntar si él ha estado consumiendo atorvastatina o algún hipolipemiante, porque la miopatía con la que se asocia es la más rebelde, es la más agresiva, que se llama miopatía necrotizante inmune mediada. Entonces, esta pregunta es muy relevante. Claro. Entonces, ojo, querida audiencia, esto no significa suspender medicamentos, que quede claro, ¿no? Sino vigilar esos síntomas y consultar. Es correcto. ¿Cierto? Muy correcto, sí. Doctor, y si por ejemplo, si hay desde el punto de vista inmune, si hay un verdadero daño muscular, ¿hay alguna consideración que se deba de tomar diferente o algún manejo diferente? ¿Te refieres en cuanto a la consideración de qué tan atrofiado está el músculo y si se te considera esto como para un manejo clínico distinto? No, considero si en cuanto a si el músculo está dañado en la vía de la detección, de la identificación, ¿hay algún otro mecanismo que se deba seguir? ¿Algún otro tipo de diagnóstico, o sea, molecular, inmune? ¿O no importa si el músculo no está dañado, da igual? No, por supuesto que no. Mira, Fer, esta pregunta es muy bonita también, ¿no? El músculo, si hablamos de las miopatías, pues puede tener diferentes etapas, ¿no?, de avance de la enfermedad. Cuando el músculo ya se encuentra dañado, por supuesto que existen marcadores que tú puedes evaluar en sangre, ¿no?, para poder determinar en qué grado te encuentras, ¿sí?, o qué tan dañado está tu músculo. Por ejemplo, normalmente, como comentaba bien la doctora Vázquez del Mercado, una vez que tú eres ya diagnosticado como tal, tú puedes evaluar en sangre de una manera sencilla, no invasiva. Otra vez volvemos al término de marcadores, que te pueden dar un panorama o hacer como este pequeño primer paisaje, un screening de cómo es que se encuentra de avanzado el daño en el músculo. Porque, por ejemplo, puedes evaluar una aldolasa, una lactatodeshidrogenasa, ¿sí me explico? Una alaninoaminotransferasa, ¿sí me explico? Entonces, estos son marcadores que son parte del músculo, y cuando se daña el músculo, estos son liberados. Entonces, eso te puede dar pauta también a decir
en qué nivel de daño te encuentras al evaluar esto de una manera sencilla y en sangre. Ya. Doctor, y perdón que interrumpa, ¿y qué tal el efecto de los fármacos o el uso de fármacos con respecto al daño muscular? Sí, mira, esas preguntas me gustan mucho, me gustan demasiado. Ya comentaba la doctora Mónica Vázquez del Mercado, normalmente tú tratas a los pacientes, ¿no? Tratas a un paciente, inyectas un fármaco, das a lo mejor por vía oral un fármaco, pero hay fármacos que pueden llegar a depositarse en los músculos. Ok, ¿Sí me explico? sí, claro. Esto, tenemos la creencia normalmente de que tú tomas una pastilla, ¿no? Sobre todo los jóvenes que luego les gusta ir de fiesta y les da una gripa, tú les das un medicamento y dicen, ya puedo hacer esto o ejercicio, tomar café, etcétera. Muchos de los fármacos se depositan en el músculo, Ok, ¿sí? Entonces, per se, un fármaco sí puede atrofiar un músculo. ok, qué interesante. Y la otra, perdón, es que se puede acumular. ¿Sí me explico? Ajá. Estos son, digamos, los fármacos tradicionales. ¿Qué pasa, doctor Álvaro, cuando el fármaco se deposita en el músculo? Se ha comprobado que si a lo largo del tiempo tu cuerpo es capaz de generar anticuerpos antifármaco. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, esto que esté depositado en tu músculo, hay fármacos que perduran por mucho tiempo. Y más cuando lo usas por periodos prolongados, va a quedar siempre un remanente. Entonces, eso abre una posibilidad a que puedas generar un anticuerpo antifármaco. Ahora, esto se ha visto mucho también, por ejemplo, como ya lo mencionaba la doctora Vázquez, el uso de los biológicos, ¿no? No es lo mismo usar un fármaco tradicional, Claro, químico, por así químico, decirlo. ajá, Ajá. exacto, que usar un biológico, que es, en las primeras generaciones era un anticuerpo anti una proteína inflamatoria, por ejemplo, para bloquearla, pero no deja de tener un origen biológico y no deja de ser una proteína la que te están administrando. Entonces, al ser una proteína, tu cuerpo también genera anticuerpos anti esa proteína, anti ese biológico. Y esto también puede llevar a una menor eficacia. ¿Sí me explico? Como se incrementa la tolerancia. Exactamente. O más bien bloqueas la efectividad de este biológico. Entonces, sí hay maneras de que se puedan generar anticuerpos y que estos mismos, ya sea que por el propio fármaco cause daño, digo redondeando, ¿no? Que el mismo fármaco cause daño al músculo o generas anticuerpos antifármaco que se encuentra depositado en el músculo y esto puede dañar las fibras musculares. Exacto. Entonces, ojo, querida audiencia, es decir, muchos tendemos a automedicarnos de manera muy constante y eso incluso podría estar induciendo a generar este daño, ¿no? Que nuestro propio organismo haga blanco en nuestros propios músculos, ¿no? Esto da muchísimas preguntas, ¿eh? Claro. Y ahora ya dije que... Pero espérenme, antes de avanzar más, me quedé con una duda. Doctora, usted mencionó el cáncer y cómo está asociado a ciertas dermatomiositis o en miopatías en general, pero ¿hay algún tipo de cáncer que sea más prevalente? Dependiendo de la serie que consultes, doctora Fernanda, normalmente se asocian a tumores sólidos, es decir, pulmón, ovario, páncreas, generalmente son de órgano sólido, decimos, no es leucemias o linfomas, ¿no? Sino que son mucho estas asociaciones más bien con órganos sólidos. Y dependiendo de la serie, puede ser mama, puede ser pulmón, puede ser páncreas, puede ser ovario, mucho en mujer. Esos son como los más comunes. Sé que esta es una pregunta, es que inmunológicamente, ¿cómo puedes explicar esta asociación de la presencia de autoanticuerpos, daño muscular, cáncer? ¿Cómo esta unión, este hilo? Bueno, esto es extremadamente interesante. De hecho, hay una relación que parece ser bidireccional, ¿no? Hoy por hoy, hace no más de 3 años, se han reconocido nuevos anticuerpos, que si tú tienes aquel que les mencionaba, Tif1 GABA, pero tienes otro que se llama CACAR
3 o 4, no me acuerdo cómo se llama o SP4, y te protege en lugar de darte el riesgo. Porque el riesgo, no estoy hablando de un riesgo de 30%, es 100% en tener antitífono gamma. Entonces, esto nos ha ayudado mucho en la clínica porque, por ejemplo, cuando encontramos esto, sobre todo en los primeros estudios, estoy hablando alrededor de 2005, 2010, ya que teníamos el resultado, le llamábamos a la paciente y le decíamos, oiga, usted tiene este anticuerpo positivo, tenemos que hacer forzosamente un abordaje mucho más extenso, y encontramos, me acuerdo un caso muy particular de una paciente que no tenía idea y tenía un cáncer cervicouterino in situ y se pudo salvar, ¿no? Entonces, siempre depende de cada paciente, hay que hacer seguimiento, pero ahondando en lo que comentas, fíjate, hay muchos anticuerpos que, si bien no es que paren a la célula por desconocerse, ¿no? Al desconocer lo propio no es que esa proteína ya no funciona, simplemente se reconoce como extraña, pero muchas de esas proteínas tienen que ver con algo fundamental, que son el control del crecimiento de una célula, los famosos checkpoints. Y entonces, pues ya ni modo, no me preguntaron, pero tenemos que comentar que el tratamiento en algunos casos con esos famosos inhibidores de checkpoints, que sobre todo se utiliza mucho en cáncer pulmonar, están dando casos específicamente de miopatía necrotizante inmune mediada. Entonces, esto es un estudio, ya voy a estar hablando más, pero que estamos haciendo en una colaboración específica, además de las que ya tenemos con el Instituto Karolinska, y la doctora Andrea Aguilar, que estuvo recientemente, es parte de nuestro equipo, estuvo recientemente en el instituto, en donde tenemos una colaboración de más de 15 años. Estuvo trabajando en un modelo animal, en donde muchos de los estudios que estamos haciendo utilizando técnicas que son convencionales para ciencia de materiales, por ejemplo, la microscopía electrónica, la aplicamos nosotros al músculo, y entonces estamos viendo ciertos daños en el músculo que nos sorprendieron muchísimo, porque son como túneles, literal, la fibra desaparece y se queda un remanente solamente, y coincide con algunos casos justo de la miopatía necrotizante inmune mediada. Entonces esto se está pues abordando en el Instituto Karolinska con modelos animales, y también ellos empezaron a hacer estudios de microscopía electrónica en estos casos. Entonces, no es el mensaje de que no le hagan caso a su médico, no me atrevería yo nunca a hacer eso, es una responsabilidad total ética, no me va a hacer a mí a señalar o llamar la atención, menos el secretario de salud, no, es simplemente información de lo que puede pasar en algunos casos. No, doctora, esto da para muchísimas preguntas. Tenemos Definitivamente tenemos que hacer otro episodio con ustedes, porque cada respuesta me genera otra pregunta y otra pregunta, y digo, ¿cómo? Pero tenemos un tiempo. Sí, doctores, trato de acotarme. Claro. Trato. Bueno, esto nos lleva a una última pregunta para prepararnos para el cierre de este programa. Una pregunta clave. ¿Existe cura para esta enfermedad, doctora? No, en ninguna enfermedad reumática existe una cura como tal. Sería una charlatana si yo dijera eso. Son enfermedades que remiten. Y ahí va la otra comercial, ¿no? Estamos apenas desarrollando internacionalmente los criterios de remisión de esta enfermedad y los criterios de baja actividad, porque no existen en el mundo. Cada quien define, yo como digo que mi paciente entró en remisión, ¿no? Disminuyó los marcadores que mencionaba el doctor Oscar Pizano, de la CPK, de la aldolasa, de esto, ya su fuerza muscular, obviamente medida por la manera como lo hacemos, que es un examen que se llama MMT8, es un acrónimo por las siglas en inglés, es evaluación de 8 grupos musculares, manual muscle testing, de 8 grupos musculares, está normal, está íntegro, sí, pero depende mucho de cada paciente, y pueden entrar en remisión, pueden estar asintomáticos, ¿no? Mucho tiempo, y en ocasiones pueden activarse. Entonces,
Un último comentario, prometo, ya no hablo tanto. Cuando un paciente está muy, muy bien y de repente se te activa, caray, piensa mal, ¿no? Busca que no haya cáncer, porque ya nos ha pasado en más de una ocasión, ¿sí? ¿Y la rehabilitación? ¿Tiene La algún papel rehabilitación aquí? es muy importante. De hecho, la Ok. doctora Ingrid Lambert del Instituto Karolinska, que es reumatóloga jefa de reumatología y de la clínica de miositis en el Karolinska, profesora emérita, ella fue la primera en el mundo junto con la doctora Marianne y otros colaboradores, en demostrar que la rehabilitación temprana es indispensable para, digamos, acondicionar a ese músculo inflamado por la miopatía inflamatoria idiopática. Entonces, eso es bien importante porque hay pacientes que vemos que llegan a la consulta y decimos, oye, pues esta paciente está bien, pero tiene el marcador de daño elevado. Le hace falta rehabilitación. Ok. Casi para cerrar, doctor Ok. Oscar, ¿cree que nos podría regalar 5 mensajes sobre todo esto que hemos estado dialogando? Bueno, si quiere más mensajes más a nuestra audiencia. Mensajes, bueno, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista clínico, el primero, como ya comentábamos, ¿no? Al principio también de esta emisión, no es que me sienta cansado, no es que me duela algo, ¿no? Ya cuando se dan esos parámetros que la doctora Mónica Vázquez indicó muy adecuadamente, ya, vete a revisar, ¿no? Que no puedas usar bien tus brazos, la pérdida de fuerza muscular. Entonces, desde ahí comenzar eso, ¿no? Otro mensaje que también yo podría dar es justamente desde desde la investigación, el buscar, por ejemplo, nuevos marcadores, ¿no? Nuevos marcadores, nuevos autoanticuerpos que sean específicos, nuevos marcadores que nos puedan permitir, ¿no? Marcadores moleculares incluso que nos puedan permitir establecerlo, asociarlo a un desarrollo de una miopatía. Y ahí voy a meter también yo un comercial, porque también en el 2023 tuvimos una publicación en conjunto con la doctora Mónica Vázquez y de una proteína nueva, ¿no? Bueno, no nueva, sino de reciente aplicación en miopatías, ¿no? Es una proteína que su servidor trabajó como una parte de una tesis doctoral y dijimos, vamos viendo a ver qué pasa con esta proteína, ¿no? En miopatías. Y efectivamente encontramos que nos sirvió para discernir entre una polimiositis y una dermatomiositis, ¿no? Entonces, ese sería mi tercer mensaje. El cuarto mensaje sería, yo creo que, como bien dice la doctora Mónica, como bien dice la doctora Fernanda, el ampliar, ¿no? Nuestras cortes, el ampliar también el bagaje genético, el hacer ese tipo de estudios internacionales donde se incluyan más pacientes, desde el punto de vista de investigación sería un punto clave para establecer nuevos blancos terapéuticos, el desarrollo de nuevos fármacos convencionales o no, o biológicos o no. Y el último mensaje sería, desde el punto de vista, otra vez, investigación clínica, la medicina, la ciencia es como es como un celular, ¿no? No la quiero demeritar, obviamente es emocionante vivir este mundo, pero avanza día con día, ¿no? Hoy tienes no sé qué celular, en 3 meses sale otro más nuevo. Entonces lo mismo pasa con la ciencia. Lo que es hoy, tal vez se pueda romper mañana, estos dogmas, ¿no? Que a veces establecemos. Entonces, como mensajes así, atender cualquier síntoma, ¿no? De debilidad, más allá del cansancio, y aprovechando ya el espacio, pues invitar a la población a que se acerquen, que no tengan miedo, ¿no? Invitar a la población en general a que se informen, a que sepan, y a los estudiantes de residencias, a medicina o cualquier área con ciencias de la salud, que se metan a este mundo tan bonito de la investigación. Claro, así es. Entonces, podríamos resumir que la ciencia es más útil cuando logramos generar decisiones clínicas que impactan en la salud de nuestra audiencia, ¿no? Y que a raíz de esto, pues esta información clara pues nos permite tomar decisiones más certeras, tratamientos, Claro. etcétera, ¿no? Claro, por eso comentaba esta parte desde la investigación, ¿no? De buscar nuevos marcadores, porque mira,
Desafortunadamente, a veces es una cuestión técnica, no es una cuestión del médico, pero para hacer un diagnóstico a veces tú tienes que usar, digamos, métodos un poco invasivos. Claro. De por sí el pacientito ya tiene sus problemas de salud, sus dolores, sus achaques, entonces tratar de que sea lo menos invasivo posible, ¿no? Entonces, un piquetito en la vena te puede decir muchísimas Te puede cosas salvar. acerca de tu salud. Exacto. Por un piquetito. Un piquetito te puede salvar. Yo quisiera agregar algo nada más. Claro. Yo quisiera darle las gracias a los dos por estar aquí. Han sido, pues yo creo que ya hace 15 años de estar colaborando con ustedes, de conocerlos, de trabajar en cercanía y de verdad es una dicha estar cerca de personas tan intelectuales, tan inteligentes, que tienen tanta mente y tanta creatividad. De verdad, de corazón, muchas gracias por haber aceptado venir y ojalá vengan otra vez. Hace un honor, ¿eh? De verdad. Gracias, doctora De mi parte Fernanda. también. Muy generosos. Darles nuestro agradecimiento y pues nuestra audiencia los seguimos invitando a que se suscriban a nuestros canales en Spotify, Pulso Científico, igual en YouTube. Y si ustedes consideran que este episodio puede ser de utilidad para alguien más, creo que aquí surgió información Y faltó. muy valiosa. Falta saber lo de Exacto. cardiomiopatía, eso nos lo tienen que platicar. Bueno, ya estaremos viendo por un siguiente episodio. Muchísimas Muchas gracias. Con muchísimo gusto, doctor Álvaro. Muchas gracias. De verdad, muy generosos y nosotros encantados de compartir con su audiencia, de verdad. Muchas gracias. También yo, como último, muchas gracias por la invitación. Agradecer, Fer, verte otra vez, doctor Álvaro, conocerle. Muy, muy padre este proyecto que tienen ustedes de acercar la ciencia de una forma sencilla a la población en general. Exacto. Y sobre todo, la verdad, muy orgulloso me debo sentir de compartir la mesa también con la doctora Mónica Vázquez del Mercado, Definitivamente. un Sí. referente nacional e internacional. Así Y es. que trabajo ya con... Sí, no hay que ser modesto. La doctora es sumamente Dice ella que brillante. no quiere ser presuntuosa, pero está complicado es- que es ella muy no lo difícil. sea, la verdad. Yo se lo he comentado, la doctora es un referente del Internacional. cual, y nos sigue enseñando. Y nos sigue enseñando, ¿eh? Nunca Así que- terminamos de aprender. Aprender. Eso es Exacto. algo inherente a nuestra profesión. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Gracias por al estar doctor Álvaro. Muchísimas gracias. aquí. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.